Buenas tardes, noches, amados hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a nuestro estudio bíblico de los viernes. ¿Ok? Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, nada más y nada menos, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, que el Señor nos ayude para que con la sabiduría del Espíritu Santo podamos entender este libro tan importante de la Biblia. Entonces vamos a hacer una oración, hermanos, y de esa manera iniciamos y después cantamos y después la división de las clases. Muy bien, entonces vamos a orar. Oremos. Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro Creador y Sustentador, nuestro guardador, como dice el Salmo 121, te agradecemos porque tú, Señor, has estado con nosotros en nuestra salida y en nuestra entrada, desde ahora y para siempre, como dice el salmista. Queremos rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos consuele, alegre nuestro corazón y nos bendiga de una manera muy especial al estudiar tu santa palabra. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia que está presente en todo el mundo. Ayúdanos a serte fieles, a amarte con todo el corazón, Señor, y buscar siempre honrar y glorificar tu santo nombre. Perdona nuestros pecados también. Límpianos del pecado, Señor. Danos un sentido, un sentimiento, un entendimiento, una comprensión bíblica del pecado, para que lo odiemos, Señor, y te amemos a ti por habernos rescatado de la condenación del pecado. Sí, Señor, ayúdanos para que contemplemos tu gloria, tu majestad, tu santidad, y de esta manera, Señor, estemos eternamente agradecidos contigo por habernos librado del poder del pecado. En Cristo Jesús oramos todo esto. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a cantar el número 329 en los himnarios, ¿ok? Vamos a compartirlo aquí, hermanos. 329. Ahí está. Fuente de la vida eterna. Vamos a cantar este bello himno. La bendición de Jehová es la que enriquece. Cantemos con confianza, es la indicación. Entonces pónganse de pie, por favor, hermanos, y cantemos a nuestro buen Dios. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, tiene cada corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar, de los cánticos celestes que quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar, almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, ellas te compadeciste con tiernísimo amor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, que tu Espíritu nos dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad y puro amor, nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Amén, hermanos. Pueden ocupar sus lugares
y vamos ahora a continuar con las clases. Pedirle a los niños pequeños que pasen con la hermana Heidi. Gracias al Señor, nos está acompañando el día de hoy. Y los mayores pasan con el pastor Rubén. Así que vamos a distribuirnos. Los adultos nos quedamos aquí para continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Muy bien, vamos a compartir aquí el texto bíblico. Estamos usando la versión online de la Biblia de la Sociedad Bíblica Trinitaria, que es la Biblia más reciente, ¿verdad?, que se ha producido. La tenemos aquí en la iglesia, el libro físico, y también está en internet, y estamos en Apocalipsis capítulo 1. Muy bien, hermanos, entonces voy a leer del 1 al 8 para tener el contexto, y vamos a empezar desde el 5, desde la parte B del versículo 5. Entonces voy a leer la palabra del Señor. ¿Ya estamos listos? Muy bien. Apocalipsis 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracias sea a vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, que el Señor nos ayude para continuar el estudio de Apocalipsis capítulo 1. Bueno, hermanos, recuerden que el versículo 4 inicia lo que es los saludos, ¿verdad?, de la carta de Juan a las iglesias, ¿ok? Pero este saludo que empieza en el versículo 4 se convierte en un canto de adoración. Entonces, es saludo o salutación que se convierte en una doxología. La palabra doxología significa una adoración, honra y gloria a nuestro Dios. Pero lo interesante aquí es que después de hablar del Padre como el que es, que era y que ha de venir, después de hablar del Espíritu Santo como de los 7 espíritus que están delante de su trono, procede a hablar de Jesucristo, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, y lo describe de ¿cuántas maneras? De 3 maneras: como el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y el príncipe, el gobernador, el soberano de los reyes de la tierra. Eso fue lo último que vimos la semana pasada. Y dijimos que Jesucristo, como el testigo fiel, pues es el que recibe el testimonio, la revelación de Dios y la comunica fielmente. Pero también es testigo fiel en el sentido de que él muere a causa de su testimonio, y hasta el último momento habló siempre fielmente la verdad de Dios. ¿Ok? Dijimos que la palabra testigo en griego es martus, que se ha traducido como mártir. Y mártir en el castellano se refiere a uno que por lo general muere. Incluye eso sin duda, pero con relación a Jesucristo incluye también de manera principal
el hecho de que Él recibe de su Padre la revelación de lo que va a suceder, la comunica con fidelidad y además también durante su ministerio terrenal, Él solamente hizo la voluntad de su Padre y por causa de ello, por ser fiel hasta el último momento, murió. Y en ese sentido, Él es el parámetro, el criterio, la regla para nosotros, que como Él, también nosotros debemos ser testigos fieles. Y bueno, eso lo llevó a morir, ¿verdad? Por su testimonio fiel, pero al mismo tiempo resucitó y eso lo constituyó en el primogénito de entre los muertos. Dijimos que la palabra primogénito en la Biblia no solamente tiene el sentido de primero en orden, primer hijo, segundo hijo, tercer hijo, sino que primogénito tiene el sentido de preeminencia, de relevancia, de superioridad, de soberanía. Entonces Cristo es en ese sentido el primogénito en dos aspectos. Él es el soberano, el preeminente, pero también es el primero que murió y resucitó para nunca más morir. Y obviamente alguien que es testigo fiel, que es el primogénito de entre los muertos, es el príncipe de los reyes de la tierra, el gobernador, el soberano de los reyes de la tierra. Es en ese Cristo que la iglesia del primer siglo, a la que escribe Juan, confía, ama, obedece. Ellos van a enfrentar una grave persecución y el apóstol Juan quiere que los cristianos entiendan quién es su Señor y su Salvador. ¿Okay? Y ahora, después de este saludo, se convierte en una doxología, en un canto de adoración. Pero esta adoración está centrada en Cristo. Es como una doxología cristológica, centrada en Cristo. Eso no quiere decir que no se pueda adorar al Padre y al Espíritu, pero Juan como que nos muestra, ¿verdad?, que esta adoración reside en Cristo, en su obra de mediador, de redentor, de Señor, de Salvador, y Él es el que los va a sustentar a través de los últimos tiempos. Y vean cómo empieza diciendo, al que nos amó. ¿Okay? El griego en realidad se puede traducir en presente, al que nos ama. Lo que pasa es que cuando hablamos del Señor Jesús, que Él es el que nos amó, significa que su amor que se realizó en el pasado, allá en la cruz, en el Gólgota, en Jerusalén, es un amor que tiene consecuencias eternas. Entonces, Él nos amó, pero no nos ha dejado de amar. Él nos ama permanentemente. Siempre nos está amando. ¿Ok? Entonces Él nos amó. Y bueno, nos amó no porque lo mereciéramos, sino por su gracia. ¿Lo recuerdan? Por eso es que la salutación empieza en el versículo 4, en primer lugar diciendo, gracia sea a vosotros. Entonces, Él nos ama por gracia, sin merecerlo, y nos salva. Y es lo que dice después, y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Esa idea de que nos ha lavado de nuestros pecados también contiene la idea de que nos ha liberado de nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, lavarnos de nuestros pecados no es un fin en sí mismo, dejándonos limpios y puros, que lo hace, sino además tiene la idea de que al ser lavados, somos liberados de la condenación del pecado. ¿Ok? Entonces Cristo es quien nos ama, Cristo es quien nos lava y libera de nuestros pecados con su sangre. Recuerden el catecismo de Heidelberg, en la primera pregunta dice, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo, tanto en cuerpo como en alma, en la vida como en la muerte, no pertenezco a mí mismo, no soy dueño de mi vida, sino pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su sangre preciosa me ha redimido de todos mis pecados y de todo el poder del
diablo. ¿Ok? Entonces Él es el que nos ha lavado, liberado de nuestros pecados con su sangre. La expresión en la Biblia, sangre, no se refiere únicamente al líquido que tenemos en nuestro cuerpo, que al cortar la piel sale, sino que, si ustedes recuerdan, en el libro de Levítico y Deuteronomio, ahorita estoy leyendo Deuteronomio como les comenté, el Señor dice: no comerás ningún animal con su sangre, porque la sangre es la vida está en la sangre. Y esa prohibición en el Antiguo Testamento tenía que ver precisamente con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Tenía que ver esa prohibición con los sacrificios que apuntaban a la sangre de Cristo. Entonces, por eso es que el Señor dice: no comerás algún animal con su sangre, porque la vida está en la sangre. Entonces, cuando dice que Él nos lavó y nos ha liberado de nuestros pecados con su sangre, quiere decir con su propia vida. Él se entregó completamente, en cuerpo y alma, como dice el Catecismo de Heidelberg, por nosotros. Por eso el apóstol Pablo, si ustedes lo recuerdan, lo podemos leer allá en Gálatas. Vamos a leerlo en Gálatas, capítulo, vamos a encontrarlo aquí en nuestra Biblia, online también. Gálatas, capítulo, ¿qué será? 1, donde el apóstol Pablo dice, sí, ahí está. El apóstol Pablo dice en Gálatas 1, versículo 3, gracia y paz a vosotros, otra vez, ¿verdad? Las mismas palabras, de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, quien se dio, ¿cómo dice? A sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo. Cuando dice se dio a sí mismo, es lo equivalente a decir que nos liberó con su sangre. O sea, se entregó, murió Él por nosotros y nos liberó. Pero también hay otra parte donde el mismo apóstol Pablo dice que Él me amó, ¿verdad? Creo que está ahí en Gálatas también, no lo encuentro ahorita, a ver si está ahí o no. Quería mostrar esa parte, pero no lo ubico en este momento, hermanos. Bueno, lo dejaré para otro momento. El apóstol Pablo dice, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Lo recuerdan? El cual me amó y se entregó por mí. A ver, 2:20 parece. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, correcto, el cual, que dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está. Lo mismo dice Apocalipsis, nos amó y nos lavó, liberó de nuestros pecados con su sangre. Es decir, se entregó a sí mismo. Él, la persona del Hijo de Dios, de nuestro Señor como mediador, murió por nosotros. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentarios hasta aquí, hermanos? Vean qué hermosa adoración, doxología. Lo que significa doxología es adoración. Al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Entonces eso quiere decir, ¿quién es el Salvador de los cristianos? Cristo. ¿Alguien más murió por ti y te liberó de tus pecados? No, Cristo es el Salvador. Muy bien. Y luego dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vean lo interesante de aquí, hermanos. El apóstol Juan dice que la fe cristiana, ¿verdad? La obra de Cristo no es algo externo, sino también es algo interno
y cambia nuestra naturaleza espiritual. Nuestra naturaleza física es la misma, ¿verdad? Somos imagen y semejanza de Dios, pero nos da un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva relación con Dios. Yo creo que cerramos. Entonces, dice que ahora Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Eso está interesante, ¿verdad? Porque en primer lugar, recuerden otra vez, casi toda la terminología que Juan usa proviene ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Y entonces, ¿dónde leemos de reyes y sacerdotes en relación con el pueblo de Dios? En el Antiguo Testamento, particularmente en Éxodo 19. Vamos a ver Éxodo 19, ¿cómo dice ahí? Vamos a buscarlo, Éxodo 19. A ver dónde está. Y ahí leemos en el versículo 5 y 6. Dice, ahora pues, Éxodo 19, 5. Si oyereis atentamente mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿La vieron? Una nación santa, un reino, ahí viene, que nos ha hecho sacerdotes y reyes, reino de sacerdotes y una nación santa. Y ahora leemos en Apocalipsis 1 que Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. ¿Qué significa eso? Primeramente que hay una conexión y continuidad entre el pueblo de Israel y la iglesia del Nuevo Testamento. En otras palabras, el pueblo de Israel, como el pueblo de Dios, no está desconectado de la iglesia como el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Es más, parece ser que Juan nos quiere mostrar que la iglesia del Nuevo Testamento es en realidad la continuación del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran reyes y sacerdotes en el Antiguo Testamento? El pueblo de Dios. ¿Quiénes son reyes y sacerdotes en el Nuevo Testamento? El pueblo de Dios, que está constituido de judíos y gentiles. Entonces, no hay dos pueblos de Dios, hay un solo pueblo de Dios. ¿Ok? De hecho, el apóstol Pablo, allá en Gálatas otra vez, vamos a Gálatas otra vez, ahí hace una declaración muy interesante, en Gálatas capítulo 6. Al final, hermanos, a veces fíjense, aunque yo estoy estudiando esas porciones y uno hace sus notas y todo lo demás, pero cuando uno lo está explicando, empiezan a salir conexiones y piensa uno en versículos que no habías considerado, ¿verdad? Y ese es uno de ellos. Noten lo que dice allá en Gálatas 5, versículo 15 y 16 principalmente. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y a todos los que anden conforme a esta regla de estar en Cristo, de ser nuevas criaturas, paz y misericordia sobre ellos y sobre ¿quién? El Israel de Dios. Sí, capítulo 16. El Israel de Dios. Interesante, ¿verdad? Que Pablo le hable así a la iglesia de los Gálatas. Pero además, si vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, van a encontrar algo interesante ahí. Porque el apóstol Pablo, en el versículo 4 hasta el versículo 4 y 5, dice así: acercándoos a Él, es decir, a Cristo, Primera de Pedro 2, 4, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, escuchen, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y ¿qué? Y sacerdocio santo. O sea, el apóstol Pedro, y luego dice, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Entonces, Éxodo 19, Apocalipsis 1,
Gálatas 6, Primera de Pedro 2 nos hacen ver que ahora el Israel de Dios es la iglesia. Entonces el pueblo de Dios realmente está compuesto de judíos y gentiles. No es que Dios en el Antiguo Testamento trató con el pueblo de Israel como un pueblo independiente de la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando Cristo viene, forma un pueblo de Dios diferente. No, es el mismo pueblo de Dios. El Israel de Dios ahora está compuesto de judíos y gentiles. ¿Se dan cuenta? Interesante, ¿verdad? O sea, todo esto debe tomarse en cuenta para entender correctamente el rol de la iglesia y las demás doctrinas también de la fe cristiana. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? ¿Preguntas, comentarios? Dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Es decir, antes de Cristo, antes de que Él nos amara y nos lavara y liberara de nuestros pecados con su sangre, éramos enemigos de Dios. Ahora hemos sido reconciliados con su Dios y su Padre, como dice, con Dios Padre, podríamos decir. Y además nos ha dado una nueva posición, un nuevo oficio. Además de ser hijos e hijas de Dios, también somos reyes y sacerdotes. Es decir, gobernamos con Cristo. Y además, como sacerdotes, debemos ofrecernos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice Romanos capítulo 12. Bien, eso es muy importante, hermanos, con respecto a lo que viene adelante en Apocalipsis. Ni las persecuciones ni el sufrimiento podrán deshacer la salvación de Cristo, ni lo que somos en Cristo. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Y luego dice, sí. Ahí no da a entender como que son las personas para Dios y su Padre. Bueno, la forma, ¿verdad?, en que está expuesta ahí se da a entender eso, pero claro, no hay ninguna contradicción porque Dios, ¿verdad?, es la palabra genérica que abarca la divinidad, la deidad. Pero luego cuando dice y su Padre, es que Cristo en su rol de mediador, en su rol de redentor, que es Dios y hombre en una persona, en ese sentido, Dios Padre llega a ser su Padre, ¿no? Es su Padre. Él es Hijo eterno de Dios. Él es su Padre por toda la eternidad. Pero al mismo tiempo nos quiere mostrar Juan que está hablando de Cristo no en su calidad de ser divino y eterno, sino en su calidad del Redentor, del Hijo de Dios encarnado, que en relación con el Padre, Él es el Hijo por excelencia, ¿verdad? Y a través de Él, nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Y Él llega a ser también nuestro Padre. Tal vez pueda hacer un paralelo con lo que le dijo a María Magdalena, si lo recuerdas, cuando Él resucitó y María quería tocarlo. Y Él dijo, no me toques porque todavía no he subido a mi Dios, a mi Padre. Y entonces le dijo, ve y dile a mis discípulos, subo a mi Dios y a mi Padre, a su Dios y a vuestro Padre. Entonces muestra que Cristo es por naturaleza, ¿verdad?, el Hijo eterno y natural de Dios. Entonces Dios en la Escritura y Padre no son dos personas distintas, ¿verdad?, sino que Dios es la deidad, la divinidad. Pero cuando hablamos de la Trinidad ontológica, la que existe por toda la eternidad, vemos que hay Dios Padre, que para el Hijo es su Padre eterno y para nosotros es nuestro Padre adoptivo por medio de Cristo. ¿Ok? Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre.
Y ahora dice, y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El artículo Él, o el pronombre más bien, porque ese no es artículo, se refiere a Cristo. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. La palabra gloria significa la honra, la alabanza. ¿Ok? Y el imperio es una palabra que se puede traducir como dominio y hace referencia al poder y a la fuerza, a la fortaleza de Dios. Entonces, Cristo nuestro Señor es el Señor glorioso y es el Señor imperioso, es decir, lleno de poder, lleno de fortaleza, que va a cuidar de su iglesia. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Esta es una expresión bíblica que significa por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Noten, en el griego original la palabra siglos se puede traducir como tiempo también. La palabra es eón, ¿ok? Y entonces el apóstol Juan, cuando dice por los siglos, está diciendo por los tiempos. Lo pone en plural, por los tiempos, y luego lo multiplica, por los siglos o por los tiempos de los siglos, de los tiempos. Es una expresión judía, hebrea, bíblica, que significa por toda la eternidad. Está bien interesante, ¿verdad? Que esto sea atribuido a Cristo. ¿Pertenece la gloria y el imperio al Padre y al Espíritu Santo? Claro, pero aquí está atribuido a Cristo, al Hijo de Dios. Y eso muestra la divinidad del Hijo, ¿cierto o no? No es un versículo que lo diga abiertamente, pero en conexión con los demás pasajes bíblicos vemos que entonces, así como el Padre recibe toda honra y gloria, la recibe también ¿quién? El Hijo. Entonces, como decía la semana pasada, hay diferentes formas de probar que Jesús es Dios. Y aquí es una de ellas, en el que la doxología, la adoración, interesantemente, en medio de mencionar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, la doxología va dirigida ¿a quién? Al Hijo. Una doxología cristocéntrica, centrada en Él, por el rol que juega nuestro Señor Jesucristo como el Salvador y el Redentor de su pueblo, que ha asegurado la salvación de su iglesia, que está por enfrentar una severa persecución. Y termina diciendo, amén, amén. Recuerden que la palabra amén es una palabra que no está traducida en realidad, está transliterada. La palabra transliterar significa que así como suena en un idioma, lo pones en otro idioma. El griego original dice amén, y entonces en español se dice amén. Pero la pregunta es, ¿qué significa amén? Bueno, el significado amén significa así sea, esto es cierto y verdadero. Entonces cuando uno ora, ¿verdad? Para nosotros tristemente a veces llega a ser de rutina decir amén simplemente. Pero lo que uno está diciendo es, confirmo que esto es cierto y verdadero. Y aquí obviamente en esta salutación y doxología, la palabra amén confirma todo lo que ha dicho, empezando en el versículo 4 y particularmente en el versículo 5 y 6 acerca de nuestro Señor Jesucristo y de lo que Él ha hecho por nosotros y en lo que nos ha convertido ahora delante de Dios Padre, del Dios eterno, que es el Padre por excelencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Muy bien. Comentarios, hermanos, hasta aquí. Comentarios. Si creyéramos que Cristo es Dios y leyéramos aquí a Él sea la gloria y el imperio, estaríamos en problemas. Exacto, hermana. ¿Cómo le va a estar la gloria y la honra? Exacto, a aquellos unicitarios, unitarios o testigos de Jehová y cualquier otro grupo que niegan la divinidad de Jesucristo, no pueden justificar esta doxología.
O sea, esta doxología en realidad sería una herejía, porque entonces estás atribuyendo la gloria y el imperio eternos a una criatura. Es verdad, buen punto. No podríamos justificarlo en realidad. La Biblia se contradeciría si en realidad Jesucristo no es Dios. Estaríamos adorando a un ser creado, no importa cuán sublime fuese. ¿Ok? Por eso es que, ¿se acuerdan? El mismo Juan se postró para adorar al ángel que le había revelado. ¿Lo recuerdan? Ese ángel no era Cristo, pero muy probablemente Juan pensó que ese ángel era Cristo. Y entonces se postra para adorarlo y el ángel le dice: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Es decir, tú eres siervo y yo soy siervo. Adora a Dios. Y aquí la adoración es dada ¿a quién? Al Hijo Cristo. Entonces, adorar a Dios significa adorar al Padre, adorar al Espíritu Santo y adorar al Hijo. Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y no son tres dioses, ese es el misterio de la Trinidad. Es un solo Dios. Buen punto. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, en la Sí. pregunta que hizo la hermana Arlene, en el anterior, de a Dios y su Padre, pero en la Reina Valera 60 dice a Dios su Padre. Lo que pasa es que es una traducción interesante ahí que es enfática, ¿verdad? Cuando la Reina Valera 60, porque esta también Reina Valera, ¿verdad? Dice: y nos ha hecho reyes y sacerdotes para ¿qué más dice? Para Dios su Padre. Para Dios su Padre, correcto. Pero en el griego original está la conjunción kai, que es y. Y entonces, a veces las traducciones de la Biblia, para hacerlo más claro en español, omiten algunas cosas o lo arreglan de tal manera que sea más entendible. Pero la característica de esta traducción, entre otras cosas, es que quiere ser lo más fiel posible al original y no omitir ninguna palabra del original, aunque tal vez no suene tan elocuente como en otras versiones. Pues porque la Biblia es la palabra de Dios y el Señor Jesucristo dice: ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Entonces, cada palabra en la Escritura es palabra de Dios, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios en su totalidad y cada una de sus partes. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Sí. Hermano, como desde el versículo 4, ¿verdad? Que hizo una distinción, empezó a hacer una distinción entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues nosotros, ¿verdad?, hacemos esa distinción, observamos eso cuando leemos la palabra de Dios. Pero, por ejemplo, como mencionaba ahorita, un unicitario no haría esa observación, sino que eliminaría ahí lo gramático para decir que está hablando de una sola. Sí. O sea, no puede concluir leyendo, con la pura lectura no diría eso. Él no llegaría a esa conclusión como nosotros. Bueno, a veces el español, o más bien la traducción castellana, ahora sí es muy clara. Aquí podemos ver las distinciones que hay sin meternos tanto en un estudio gramatical. Pero ya cuando te metes a un estudio gramatical, es todavía más claro. Y dices: wow. Por eso es que esta Biblia dice para Dios y su Padre. Por ejemplo, ahí la gramática es bien clara, ¿verdad? Tienes que mencionar en la traducción cada palabra. Y así es como uno, en el griego original, cuando empieza a comparar a quién se refiere aquí, a quién no se refiere, entonces uno llega a entender: wow, o sea, el griego o el hebreo en su defecto, en un análisis gramatical que uno hace de esos idiomas, es clarísimo. No puedes evitarlo, no puedes evadirlo. Por eso es que todas las sectas, en realidad, ¿verdad?, cuando uno agarra la Biblia y analiza la Biblia en su contexto, y como lo estamos tratando de hacer en este estudio,
mirar la conexión que hay entre toda la escritura, las sectas se alejan mejor. Y entonces, como dice de Esteban cuando le iban a apedrear, ¿no? Que Dios su testigo, se tapan los oídos y los ojos y se avientan solamente, ¿verdad? Es ya un fanatismo en realidad. No hay un razonamiento bíblico, ¿verdad? El texto, que dejes hablar al texto. Es como, por ejemplo, los testigos de Jehová. Yo escuché una vez este argumento, ¿verdad? Que era en realidad como patadas de ahogado, como decimos, ¿no? Pues ya no le queda más al que se está ahogando que patalear, ¿no? Y entonces, el argumento era acerca de Juan, cuando se le aparece Jesucristo a Tomás, y entonces Tomás cae en cuenta de su error y reconoce al Cristo resucitado y le dice: mi Señor y mi Dios. Note, gramaticalmente, Juan utiliza la palabra posesiva mi Señor y mi Dios. Eso es bien clarísimo en griego como en español. Mi Señor, mi Dios. O sea, Jesús es dos cosas para mí. Es mi Señor y es mi Dios. Pero además, Tomás no solamente dice mi Señor, mi Dios, él dice mi Señor y mi Dios. O sea, ambas cosas por igual. Y entonces el testigo de Jehová decía, lo que pasa es que negando la divinidad de Cristo, de que es Dios, dice, es que en ese momento Tomás dijo a Jesucristo: tú eres mi Señor, pero después levantó su rostro al cielo y dijo: mi Dios. O sea, uno dice: wow, eso estuvo, pero de verdad exorbitante la interpretación, porque el texto dice que le dijo a Jesús: mi Señor y mi Dios, pero el testigo de Jehová dice no, como si hubiera estado presente, ¿no? Tomás le dijo: mi Señor, y después cuando dijo mi Dios, volteó al cielo para decir. Entonces, es algo terrible, ¿verdad? Pero bueno, ese es el argumento de una secta. Lo que pasa también, pastor, es que también están los enseñantes que vamos a tener, ¿no? No sé si entenderlo, pero si cualquier secta agarra a cualquier persona regular, rápido lo envuelven porque no. Exacto, es como este muchacho que hablé, que estaban evangelizando afuera de Walmart, ¿verdad? Y me dijo que con base a Apocalipsis, que nosotros salvamos a la gente. Porque dice, el Espíritu y la iglesia dice: vengan y beban. Y a veces dice, nosotros salvamos. Yo, ¿cómo? O sea, cuando vengan y tomen del agua, porque dice tomen del agua de la vida, eso quiere decir que salvamos. O sea, cada vez que leas en la Biblia, entonces toma, estás diciendo salvar. Sí, cuando uno empieza a confrontarlos bíblicamente, entonces se meten en problemas, ¿verdad? Muy bien, interesantes observaciones, hermanos. Y de Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí termina la doxología. Y ahora Juan nos dice: he aquí. Esa expresión he aquí es interesante. Juan nos está diciendo, pongan atención, les voy a decir algo importante. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. La segunda venida de Cristo, un tema central en Apocalipsis. No el único, pero central, importante. Yo leo esto y me sigo pensando, ¿cómo todos lo verán? Todo el mundo lo verá ahí, Correcto. por Facebook, por televisión. Correcto, claro, es algo que sobrepasa nuestra capacidad, ¿verdad? De visión y de entendimiento. Pero bueno, para Dios no hay nada imposible. O sea, no podemos nosotros medir lo que Dios puede hacer de acuerdo a nuestra capacidad, a nuestra fortaleza, etcétera, ¿verdad? Pero nuevamente está plagada esa expresión del Antiguo Testamento, ¿cierto o no? Dice: he aquí que viene con las nubes. ¿Dónde leemos acerca de nubes? En Éxodo, ¿verdad? En
el Deuteronomio lo muestra. ¿Qué pasaba cuando la presencia de Dios se hacía presente, valga la redundancia, en el tabernáculo? ¿Aparecía qué? La nube. La nube era señal de la presencia de Dios y también de la gloria de Dios. ¿Ok? Presencia y gloria de Dios. Entonces, ¿quién estaba asociado con las nubes? Otra vez valga la repetición. ¿Quién estaba asociado con la nube o las nubes en el Antiguo Testamento? Dios, Jehová Dios. ¿Y quién viene con las nubes ahora? Cristo. ¿Y entonces qué significa eso? ¿Se dan cuenta de la comparación? El Padre es Dios, Jesús es Dios. ¿Ok? Viene con las nubes, no viene en las nubes, ¿verdad? Viene con las nubes, como si las nubes lo circundan y lo llenan de gloria, algo así, ¿verdad? Viene con las nubes. Bueno, eso también proviene de Daniel 7:13. Vamos a leerlo, Daniel 7:13, vamos a encontrarlo aquí en la Biblia. Un momentito, Daniel 7, ¿dónde está Daniel? Aquí está, Daniel, capítulo 7, versículo 13. Dice allá el profeta, dice, yo estaba mirando en la visión de la noche que tenía Daniel, ¿okay? Y he aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse a él. Ahí está. He aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía. Y luego Apocalipsis nos habla de que el Señor Jesucristo viene con las nubes, además de lo que ya mencionamos. He aquí viene con las nubes, es decir, viene con gloria, viene con poder, el que recibe la gloria y el imperio. Viene el Señor resucitado y glorioso. Le está diciendo Juan a la iglesia, a las 7 iglesias y a la iglesia en general, antes de entrar a la persecución, Él vendrá por ustedes. El Cristo glorioso viene por ustedes, no importa lo que pase. Segundo, si la venida del Hijo del Hombre es gloriosa, también es visible, porque dice, y todo ojo lo verá. ¿Cuántas sectas han existido a lo largo de la historia de la iglesia? El último de ellos, que fue más notable, porque todavía hay un montón, era Harold Camping. ¿Lo recuerdan? Un viejito que pronosticó que Jesús iba a venir en el 2000, ¿qué? ¿12? Creo que sí, ¿no? En el 2012, y estaban súper convencidos que Jesús viene en 2012. Y salieron allá, y luego los paganos que se burlaban de ellos estaban tocando ahí. Y la cuestión es que pasó ese día y no llegó. ¿Mande? Hasta una película. Y luego el Harold Campbell y compañía, para salir de la vergüenza y del ridículo, dijeron, vino en espíritu. Cosa que los testigos de Jehová también dicen, que Jesús vino, creo en 1914, vino espiritualmente. Y bueno, Apocalipsis nos dice, eso es mentira. He aquí, viene con las nubes y todo ojo lo verá. ¿Cómo? No lo sé. ¿Verdad? Dios, Jesús es Dios. Otra vez, vean cómo indirectamente podemos probar la divinidad del Hijo, ¿cierto o no? Porque, ¿quién es aquel que puede ser visto por todos? Pues el que está en todas partes. Él viene y lo veremos, ¿verdad? Ahora no dice que lo veremos al mismo tiempo, ¿o sí? Bueno, Él viene, es su segunda venida. Entonces, dice, todo ojo lo verá. Entonces, lo que da a entender es que no va a haber 2 o 3 segundas venidas. No, pues, a lo que me refiero que al mismo tiempo que, ¿cómo les digo? O sea, lo vemos ahorita usted y yo, pero pasa para allá y lo vemos. Bueno,
Ok. Y todo ojo lo verá. O sea, será visible. Será visible. Y no solamente eso, hermana. No solo lo verán los que estén vivos, sino todos los que han muerto y serán resucitados. Y vean lo que dice en el versículo 7. Y los que lo traspasaron. Interesante expresión. Bueno, ¿dónde fue traspasado Jesús? Cuando fue crucificado. Le iban a quebrar los pies, pero vieron que ya estaba muerto. ¿Y qué fue lo que le hicieron? Le metieron una lanza por su costado, lo traspasaron. Bueno, ahí hubo uno que lo traspasó, pero todos estuvieron de acuerdo. Eso incluía incluso a Pilato y a todos, ¿verdad? Que es cuando se dio la orden, entonces lo traspasaron. ¿Ok? Y aquí entonces la expresión y los que lo traspasaron se aplica en primer lugar a esos soldados, ¿verdad? Que lo traspasaron. Y también a todos aquellos que lo negaron y apoyaron la crucifixión de Cristo. Pero además aquí, esta expresión parece que abarca mucho más que ellos. Y los que los traspasaron parece que implica, junto con ellos que físicamente los traspasaron, están incluidos todos aquellos que se niegan a reconocerlo como el Señor y Salvador. Ellos son odiadores de Jesús y ellos lo verán también. Pero esta expresión viene del Antiguo Testamento también. De hecho, la muerte de Cristo pues está profetizada en el Antiguo. El que lo haya traspasado está profetizado en el Antiguo Testamento también. Vamos a Zacarías capítulo 12. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, no puede uno leer Apocalipsis aparte del Antiguo Testamento. De hecho, no solo Apocalipsis, ningún libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Se puede entender aparte del Antiguo. Apocalipsis 12, versículo 10. Aquí está hablando de arrepentimiento, ¿verdad? Zacarías 12, 10. De que el pueblo de Israel se arrepentirá. Y vean lo que dice. Zacarías 12, 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Impresionante esto. ¿A quién se refiere a mí ahí? No. En primer lugar, ahí en Zacarías, a Dios, ¿verdad? Jehová Dios. Y dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y luego esas palabras se aplican ¿a quién? A Cristo. Y dice, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Se arrepentirán. Pero si regresamos a Apocalipsis, vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 1. Ahí leemos lo siguiente. Dice, y aquí viene con las nubes y todo ojo verá, y los que los traspasaron. Entonces, traspasar, ¿verdad? Los que lo traspasaron es una expresión que se refiere, claro, a los que estuvieron allí y lo traspasaron, pero parece que abarca a toda la humanidad que no recibe a Jesucristo y que lo niega. Por eso dice después, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Y esto es lo que está precisamente en Zacarías. Dice ahí en Zacarías, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y harán llanto sobre él. Los judíos allí se arrepentirán. Pero cuando Apocalipsis 1 cita a Zacarías 12, no dice que se lamentarán las tribus de Israel, sino dice todos los linajes de la tierra. Entonces, por un lado, vemos que Zacarías habla del pueblo de Israel, todo el pueblo se lamentará. Pero cuando Juan cita a Zacarías, lo aplica al Israel rebelde, pero también lo aplica a toda la raza humana que rechaza a Jesús. Entonces, en Zacarías se habla de arrepentimiento. En cambio, aquí en Apocalipsis
Cuando dice se lamentarán, no es arrepentimiento, es remordimiento. Porque ya Jesús viene y se acabó el tiempo del arrepentimiento. Zacarías 12 también dice, y la tierra. Zacarías 12. No, Zacarías 12:12. Zacarías 12:12 dice, y la tierra se lamentará, cada linaje aparte. Claro, pero está hablando de la tierra de Israel. Pero Apocalipsis 1, interesantemente, lo aplica a toda la humanidad. Cuando dice la tierra, no se refiere al planeta Tierra. A veces sí, claro. Por ejemplo, Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Ahí sí se refiere a toda la tierra, al planeta Tierra, ¿verdad? O sea, siempre el contexto va a ser importante. Muy bien. Entonces, y los que los traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo. Es increíble porque todo lo que se aplica a Jehová Dios en Zacarías se aplica a Cristo en Apocalipsis. Cristo es Dios. Por causa de él, sí. De acuerdo al contexto que acabamos de ver, ¿por qué se lamentarán? Bueno, primero, Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Él es el que nos ha amado y nos ha liberado de nuestros pecados, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Eso solamente se aplica ¿a quién? A los elegidos, a los redimidos, a los salvos. Los que no están perdidos. Entonces se lamentarán por causa de él, como diciendo, sí, Señor, no te reconocimos como lo que eres, como el único que puede salvar, perdonar y liberar, pero ya no habrá tiempo para el arrepentimiento. Se acaba el tiempo. Por eso es que Hebreos, ¿verdad?, citando el Antiguo Testamento, también dice, hoy es el día de la salvación. Hoy, cree hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Y sí, cuando Él regrese, ya no habrá tiempo de arrepentimiento, solo de lamentación y de remordimiento. Por eso es que más adelante en el libro de Apocalipsis dice que los pecadores no dicen me arrepiento, sino dicen montes caigan sobre nosotros, cúbranos de la ira del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Okay? Y he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que los traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Otra vez. El uso del amén. Confirmado, así es, así será. Hermana. Que cuando, ahorita que dice, cuando él venga, ya no va a haber más oportunidad de arrepentimiento. Y cuando dice hoy, es mientras estemos en la tierra. Correcto, hermana. Por ejemplo, el hoy ahí, ¿verdad? Como la tierra, el hoy se refiere mientras hay vida. Como dice el dicho en español, no mientras hay vida, hay esperanza. Así Después es. de muerto ya no. Después de muerto ya no. ¿Te acuerdas de la enseñanza de Jesús de el Lázaro y el rico? ¿Verdad? El rico disfrutó en la vida, Lázaro era pobre, murieron los dos. Eso sí, nadie se escapa de la muerte, sea rico o sea pobre. Y entonces, en el infierno, ¿verdad? En esta parábola que da el Señor Jesucristo, el rico le dice a Abraham, el padre Abraham le dice, manda que, manda a Lázaro que ponga un poco de agua en mi boca, ¿no? Que remoje la punta de su dedo en agua, porque me estoy atormentando en esta llama. Y el padre Abraham le dice, se acabó. Recuerden, es una parábola, entonces no se toma todo literalmente, pero hay una enseñanza. Se acabó. El que está en el infierno, está en el infierno. No hay alivio, no hay esperanza. Y luego el rico le dice al padre Abraham que le permita, ¿verdad?, ir a Lázaro, ¿no? Que vaya, o él, no recuerdo muy bien ahorita, pero sí, porque él dijo, si uno se levantare de los muertos y vaya. Y le dijo el padre, no, a Moisés y a los profetas tienen. Era una forma de decir, en ese tiempo
el Antiguo Testamento tiene. La palabra de Dios la tiene. A ellos le debe de creer. Una vez que se murió alguien, se murió. No hay esperanza. No hay esperanza. La Biblia no enseña de que te mueres y todavía voy a orar por ti para que Dios... No, la parábola de rico y Lázaro lo muestra claramente. El que murió va a su destino eterno. Por eso es que, hermanos, hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. No esperes más. No esperes para mañana, porque no sabes si llegará mañana para ti. ¿Ok? Muy bien. Finalmente, en el versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí hay un debate interesante. ¿Quién está hablando en el versículo 8? Hermana Silvia, ¿quién habla en el versículo 8? ¡Ajá! Hermana Socorro, ¿quién habla en el versículo 8? Jesucristo y yo. Hermana Arlene, ¿quién habla en el versículo 8? Vean el contexto. Como usted me explicó en el 4, Ajá. cuando dice que el que es, era y ha de venir se refiere al Padre. Al Padre, ¿verdad? Entonces en el 8, ¿Quién está hablando ahí? digo de trino. Claro, el Dios Trino, podríamos decir el Dios Padre en este caso, ¿verdad? Yo soy el alfa y la omega, es Cristo, ¿no? Claro, no debatimos eso, sino el punto es ¿quién habla aquí? La segunda persona. Bueno, si se dan cuenta otra vez en el versículo 4, hermano Humberto, hermano, mira, ¿quién habla en el 8? Digámoslo así, ¿el Padre o el Hijo? ¿Quién cree usted? Ok, bueno. Ese debate no solamente lo tenemos nosotros, sino la mayoría de cristianos. Y no es un mal debate, es un buen punto, ¿verdad? Ambas conclusiones son importantes, ¿ok? Pero si vamos al contexto inmediato, en el versículo 4, ahí dice: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Y dijimos que ahí se refiere a Dios Padre, porque después habla de los 7 espíritus, que se refiere al Espíritu Santo, y luego habla del Hijo. Entonces, pero vean la descripción: del que es y que era y que ha de venir. Y luego en el versículo 8, después que se habla de Cristo y se le adora y se le alaba, dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién habla ahí, Janet? Muchos dicen que es Jesús, otros dicen no, es el Padre. Tal vez. Pero Cristo y el Padre son uno. Pero lo que pasa, no, claro, lo interesante de esto es que también más adelante en Apocalipsis, Jesucristo también se le describe como el alfa y la omega, como el que es y que era de venir. De cualquier conclusión, no hay una contradicción, sino que, exacto, ambos son Dios, el mismo Dios. Pero digamos que habla aquí el Padre. Si es el Padre, Él está diciendo: confirmo todo lo que se ha dicho de mi Hijo Jesucristo. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el Todopoderoso. Si yo haré todo esto, lo he hecho, lo mantendré, y ese es el consuelo y la fortaleza de la iglesia, que va a pasar por esta persecución en los últimos tiempos. Y si es Cristo, pues es la misma idea. O sea, Él es divino, mi Señor y mi Salvador es Dios mismo. Él es eterno, vamos a verlo. Alfa y el omega son la primera y la segunda letras del abecedario griego, del alfabeto griego. ¿Ok? La primera letra es alfa y la última es omega. ¿Ok? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, iota, etcétera, etcétera, hasta que llega a la omega. Entonces, era una expresión entre los griegos que cuando decían alfa y omega, se mencionaba la primera y la última cosa y abarcaba todo lo de adentro, o indicaba: yo soy el principio y el fin, yo soy el ser eterno, no tengo fin. ¿Ok? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Soy la Trinidad. Sí, exacto, también, ¿verdad? Dice el Señor. Y es que lo interesante ahí es que en el Nuevo Testamento muchísimas veces
y con sus excepciones, de acuerdo al contexto, pero la palabra Señor, especialmente en el libro de Hechos, la palabra Señor casi siempre se refiere ¿a quién? A Cristo. Casi siempre. Bueno, lo bueno es que no nos van a juzgar sobre lo que no entendemos. Exacto. Sobre lo que entendemos y no hacemos. Claro. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Dios eterno, el Todopoderoso, el cual puede hacer todas las cosas. Digo que es el Dios. ¿Verdad? Probablemente uno pudiera incluso decir eso. ¿Sí? ¿Cuál sería un texto que le dice el Señor al Padre en la Biblia? ¿Mande, hermana? ¿Cuál es un ejemplo del texto bíblico que se le diga Señor al Padre? Que se le diga Señor al Padre. Por ejemplo, el Salmo 110 dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a mis enemigos por estrado de tus pies. Ahí se refiere. Entonces, ahí es más, ahí es el doble Señor. Digo el Señor a mi Señor. Y es una forma en que el Antiguo Testamento nos habla de la Trinidad de una manera velada, no tan clara, pero ¿quién es el Señor que le dice al Señor? ¿Verdad? Es Dios que le dice a Dios. Porque Cristo sí cita ese, ¿verdad? Sí, Cuando claro. se la tierra. Así es, hermana. Cita ese texto. Así es. El Pero aquí Señor. cuando, como dice el que ha de venir, pues menciona Cristo. Sí, bueno, aunque como vimos en el 4, el que es, que era y que ha de venir, se refiere al Padre. O sea, es una forma hebrea de decir, Él es el Dios eterno. Pues uno se queda con eso, ¿no? Porque dice, ha de venir y estamos. Así es. Claro, que recuerda también que Cristo como Dios, Él se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, en la persona del Hijo, Dios viene. Y cuando Él regrese por segunda vez en la persona del Hijo, Dios ha de venir, por así decirlo. Ok. Bueno, hermanos, ya se acabó el tiempo, 8:05. Pero, sí, se pasó. Pero bueno, es estimulante, es emocionante, ¿verdad? Estudiar Apocalipsis. Y lo poquito que podemos entender, ¿verdad? Que es importante y continuaremos estudiando más y más este bello libro. Muy bien, hermanos. Bueno, hemos concluido el estudio de hoy. Vamos a hacer una oración y terminar con nuestro estudio. Buen Padre Celestial, gracias porque tu palabra nos fortalece, nos anima, nos alegra, nos da mucha esperanza. Este es nuestro Señor Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que nos sostiene en medio de las tribulaciones y nos ha dado la victoria por toda la eternidad. En Cristo Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Muy bien, hermanos, hemos terminado. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el domingo con la ayuda del Señor, hermanos. Que descansen. Hasta luego.